Dalila, puedes pasarme a mi teléfono y terminamos nuestra primera clase y revisamos sin problema. Claro, ahí es importante que todos atiendan, ¿verdad? Porque yo voy a mirar tu trabajo para que vos tengas tiempo de corregir. Ahí todo el mundo va a mirar también qué defectos cada uno tiene en su trabajo, ¿verdad? Va a servir de ejemplo. Claro que sí, sin problema. Ese es mi número, puedes pasarme al WhatsApp. Bueno, bueno, vamos a empezar, ¿verdad, gente? Bueno, hoy vamos a hablar de defectos refractivos, ¿verdad? Que probablemente son los problemas oculares más conocidos, ¿verdad? Más famosos, que son la miopía, hipermetropía, presbicia, astigmatismo, ¿verdad? Son los problemas oculares más frecuentes, ¿verdad? Y vamos a ir viendo qué características tiene. La primera parte es bien teórica, ¿verdad? Algunos conceptos y después ya empezamos en lo que es cada alteración, ¿ok? Bueno, tenemos que entender que, ¿verdad? Nuestro cerebro tiene receptores, ¿verdad? Que le comunican al cerebro de qué está ocurriendo afuera, ¿verdad? La sensación de visión, la audición, el olfato, el gusto y el tacto, ¿verdad? Eh, y, eh, eh, y nuestro cerebro es muy visual, ¿verdad? Tal vez la mayor parte del procesamiento que hace nuestro cerebro sea visual, ¿sí? Y para eso el cerebro tiene dos prolongaciones, ¿verdad? O sea, la retina, ¿verdad? Son dos prolongaciones del cerebro a través del nervio óptico hasta formar la retina. Y la retina tiene los receptores que están especializados en eh, captan eh, ondas luminosas, ¿sí? ¿Sí? O sea, vamos a ver por qué, bueno, ¿y a qué nos referimos a ondas luminosas, verdad? O sea, la luz visible, ¿verdad? Son ondas en un rango de las ondas de energía que nuestros ojos captan, ¿verdad? Como luz, ¿verdad? Esa luz puede estar proveniente ya sea de una luz artificial o de una luz natural, que sería luz del sol, y como esas ondas electromagnéticas, ¿verdad? También chocan contra ciertas superficies de los objetos y nosotros otra vez vemos esa luz reflejada en los objetos, ¿verdad? Ya habíamos hablado como, por ejemplo, eh, un objeto que capta toda la luz, nosotros vemos como negro, una superficie que refleja toda la luz, nosotros vemos como blanco, ¿verdad? Cuando todas las ondas de luz se reflejan por una superficie,
estimulan todos nuestros conos y nosotros vemos como blanco. Después ya hay superficies que captan algunas ondas y reflejan otras, y eso hace que veamos los diferentes tipos de colores. Bueno, tenemos que entender también que es un dioptrio, ¿verdad? Un dioptrio es una superficie en la cual una superficie transparente que hace que la luz llegue a esa superficie y la luz pasa por esa superficie y cuando pasa cambia de dirección, ¿verdad? Que es lo que hace nuestra córnea y la córnea y el cristalino, ¿verdad? Principalmente esos dos. Cuando tenemos varios dioptrios, o sea, varias estructuras o superficies que cambian la dirección eh, de esas ondas electromagnéticas, a eso se le llama un sistema óptico, ¿sí? Y el sistema óptico tiene la característica de no alterar la característica de esa onda electromagnética, que es su frecuencia o su longitud de onda, ¿verdad? Entonces, nosotros vemos, existen varios tipos de ondas electromagnéticas, ¿verdad? Desde ondas de rayo hasta los rayos gamma. Bueno, dentro de esa gama de ondas electromagnéticas hay una pequeña porción que nosotros percibimos como luz visible, ¿verdad? Y eso puede variar otra vez de especie en especie, ¿verdad? Nosotros los humanos vemos para nosotros la luz visible son las ondas electromagnéticas que van de 400 a 700 nanómetros, más o menos, ¿ok? Entonces, más o menos de 400 a 700 nanómetros de longitud de onda es lo que nosotros percibimos, ¿verdad? Y de acuerdo a cuál sea la longitud de onda, nosotros vamos a percibir más o menos de un color, ¿verdad? Nosotros tenemos tres tipos de conos, ¿verdad? O sea, nosotros le ponemos nombres a los conos. En realidad los conos no son específicos para realmente a colores, son específicos para longitudes de onda, ¿verdad? No existen los colores. Lo que existen son longitudes de onda que nuestro cerebro, ¿verdad? Longitudes de onda que estimulan nuestros fotorreceptores, ¿verdad? Los conos y bastones, y que nuestro cerebro interpreta como colores. Bueno, entonces una imagen, ¿verdad? Después vamos a ver una imagen mejor, pero es la idea, ¿verdad? Que una imagen llega a nuestra superficie ocular, va pasando por todas las estructuras del ojo hasta llegar a la retina y estimular finalmente la retina. Después vamos a ver cómo esa imagen tiene que enfocarse en la retina y cuando no se enfoca en la retina es donde aparecen los diferentes tipos de efectos. A ver, Dalila, ya llegó tu mensaje. Falta que me mandes el trabajo. Pero vamos a terminar esta clase primero y después vemos. Entonces, ¿cuáles son las principales las longitudes de onda que el ojo humano puede percibir? Son ondas electromagnéticas, perdón, con longitudes de onda de 400 a 700 nanómetros. ¿Cuál es la principal estructura refractante? Bueno, acá son dos estructuras principales, la córnea y el cristalino. Y entre las dos, la principal es la córnea. Sí, la principal es la córnea y en segundo lugar el cristalino.
Eh, hay una diferencia, ¿verdad? La córnea tiene un poder refractivo eh, convergente, o sea, los dos hacen esto, ¿verdad? Llega la luz, vamos a poner bien acá. Bueno, llega la luz y o sea, llega una imagen a la córnea y la córnea hace que la imagen haga esto, es convergencia, ¿verdad? Lo contrario sería hacer divergencia, ¿verdad? Tanto la córnea como el cristalino hacen convergencia. Como la córnea es una estructura fija, ¿verdad? Él hace siempre la misma convergencia. Ya el cristalino, como es una lente que tiene, sobre todo en personas jóvenes, tiene la capacidad de modificar su forma y su tamaño. El poder de convergencia del cristalino es variable, o sea, él puede aumentar su poder de convergencia. Eh, Entonces, y eso del cristalino siempre tiene que saber, ¿verdad? Que cuando nosotros miramos lejos, el músculo ciliar está relajado y el cristalino tiene su forma ahí. Bueno, cuando vemos algo de cerca, el músculo ciliar se contrae y lo que hace es que el cristalino se vuelva más redondo o más curvo y más convergente, o sea, aumenta el poder de convergencia. Eso Y eso hacemos sobre todo cuando vemos cosas de cerca, ¿ok? Bueno, esta es la parte teórica. Me imagino que esto ya han estudiado en biofísica, ¿verdad? Que estudia el comportamiento de las longitudes, o sea, óptica geométrica, ¿verdad? Le estudia el comportamiento de las ondas, eh, de las ondas, ¿verdad? Y también de los dioptrios, ¿verdad? De las superficies que cambian la dirección de esas ondas electromagnéticas, ¿verdad? Y dentro de la óptica geométrica tenemos ciertas leyes que se cumplen, ¿verdad? Por ejemplo, habla de, hay una ley que dice que todo rayo de luz, ¿verdad? Se propaga de forma recta con la misma velocidad en todos los puntos, en todas las direcciones, ¿verdad? La independencia de los rayos. Cada rayo es independiente de los demás, no interfieren entre sí. Eh, Es interesante, por ejemplo, porque, por ejemplo, si por ejemplo pones dos linternas, apaga todas las luces en una habitación, vos pones dos linternas, ¿verdad? Que se cruzan y van a iluminar dos sitios diferentes, ¿verdad? Y no es que las ondas se chocan ni nada de eso, ¿verdad? Se entrecruzan y cada una ilumina un lugar. Después están esto, ¿verdad? Tipo, una onda puede llegar a una superficie, puede reflejarse, ¿verdad? O puede refractarse, ¿verdad? Que es cuando pasa al otro medio, ¿verdad? Entonces, las ondas de luz cuando llegan a nuestros ojos, ¿verdad? O llega a la córnea, la mayor parte se refracta, ¿verdad? Y una pequeña parte se refleja, ¿verdad? Es el brillo de nuestros ojos. Bueno, eh, y si a partir de las leyes de reflexión y refracción podemos prever el cambio en la dirección de los rayos. O sea, midiendo con qué ángulo de incidencia llega un rayo, vamos a saber cuál es el ángulo de refracción de ese rayo. ¿Verdad? Y lo mismo cuando hablamos eh, dice ley de la reciprocidad, ¿verdad? Tipo, acá para la refracción, ¿verdad? Si un rayo A
llega con un ángulo de incidencia, se va a refractar con cierto ángulo. Bueno, y si hacemos de B a A, va a ser exactamente la misma cosa. Si incide con ese mismo ángulo de acá, él se va a refractar de la misma forma de acá. Bueno, dioptrio ya dijimos, ¿verdad? Es una superficie que separa dos medios transparentes que tienen un distinto índice de refracción. Acá, por ejemplo, en el caso del ojo, ¿verdad? O sea, para nosotros es las ondas luminosas que llegan a través del aire y choca contra una superficie transparente que es la córnea, que tiene un índice de refracción diferente. Y un sistema óptico es un conjunto, ¿verdad? De varios dióptros, que serían la córnea, el humor acuoso, el cristalino, el vítreo, hasta que la luz llega a nuestra retina. Bueno, agudeza visual es un concepto que varias veces ya hablamos, ¿verdad? Que es la agudeza visual es nuestra visión central, ¿verdad? Que tiene, es el punto o lugar de nuestra retina que tiene mayor capacidad de definición en relación a la visión, ¿verdad? Entonces, ¿cómo definimos a la agudeza visual? Podemos definir como la capacidad de detectar un objeto en el campo de visión o como la capacidad de separar los elementos críticos de un test o la capacidad de nombrar un símbolo o identificar su posición. Bueno, ¿cuáles son los factores que pueden afectar la agudeza visual? Son varios, ¿verdad? Eh, para que nosotros tengamos una buena visión, tiene que estar normal desde la córnea o desde la película lacrimal, las lágrimas que están por delante de nuestra córnea, el humor acuoso, el cristalino, el vítreo, la retina. Luego tiene que estar sano el nervio óptico, todo el sistema visual, la corteza cerebral. O sea, todo eso tiene que estar bien para que tengamos una buena visión, ¿verdad? El tamaño de la pupila, por ejemplo, ¿verdad? Y otra vez, ¿verdad? Esa imagen tiene que enfocarse en la retina, que vamos a ver enseguida. Cualquier defecto, o sea, cualquier alteración que salga de lo fisiológico va a afectar la, puede afectar nuestra visión. O sea, un edema a nivel de la retina que desorganiza a los fotorreceptores hace que se altere la visión, ¿verdad? Sabemos que la imagen tiene que estar centrada en la fobia para que tengamos un máximo de visión, ¿verdad? Si esa imagen se enfoca fuera de la fobia, la agudeza visual o la visión es menor. La motilidad ocular tiene que ser adecuada, o sea, si tenemos un paciente con nistagmus, ¿verdad? ¿Cómo? O sea, al no conseguir mantener estable una imagen en la retina, ese paciente no tiene o es imposible que tenga una buena visión, ¿verdad? La edad del paciente, bueno, sabemos que nacemos viendo, o sea, nacemos y comienza nuestro aprendizaje de ver. Y llegamos al máximo, digamos al 100%, más o menos a los 7 años. Y a partir de ahí se mantiene en sus máximos hasta los 40, 50 años. Y después tiende a disminuir lentamente, ¿verdad? Vemos un poco mejor de forma binocular que monocular. Y como dijimos, ¿verdad? Toda la parte neuronal también tiene que estar bien para que tengamos una buena agudeza visual. Bueno, les dije, para tener una buena visión, eh, la imagen se tiene que enfocar en la retina, ¿vale? Cuando esa imagen no se enfoca en la retina,
es cuando vemos borroso y tenemos una alteración de la visión o una ametropía. Entonces, el paciente emétrope es aquel que ve súper bien de lejos, de cerca, no necesita anteojos, ¿verdad? Y esta imagen es perdón, es la imagen más importante, la imagen más importante de esta presentación. Bueno, y es así, la imagen que entra en nuestros ojos debe enfocarse en la retina, ¿verdad? Y para eso tiene que coincidir, ¿verdad? Tenemos que tener el poder de convergencia adecuado acá de la córnea y del cristalino más la longitud del ojo acá para que justamente esa imagen se enfoque en la retina. Y eso sería un paciente emétrope. ¿Qué pasa en un miope, un paciente miope? Bueno, acá son dos causas, ¿verdad? O la longitud del ojo es mayor de lo normal, por eso marca acá cuál es la longitud normal del ojo, ¿verdad? Tenemos un ojo más largo de lo normal, o podría ser causado porque la córnea o el cristalino tienen poderes de convergencia mayores de lo normal. Bueno, y finalmente, ¿qué es lo que ocurre en un paciente miope? Bueno, teóricamente el punto focal está por delante de la retina. Bueno, ¿qué ocurre con el paciente hipermétrope? Bueno, acá, o de vuelta, acá marca lo que sería el tamaño normal del ojo. Entonces, acá en el hipermétrope, el punto focal está por detrás de la retina, ¿verdad? Teóricamente. Y puede ser causado porque o el ojo es más corto de lo normal o la córnea y el cristalino tienen poderes de convergencia menores a lo normal. Y por último, el astigmatismo, ¿verdad? El astigmatismo es, tenemos dos puntos focales. ¿Por qué se debe eso? Bueno, tenemos dos puntos focales, porque normalmente la córnea, ¿verdad? Y el cristalino tienen una curvatura bien regular, así como una pelota de fútbol, más o menos. ¿Ok? Tienen una curvatura regular. O sea, vos agarras una pelota y donde vos, una pelota de fútbol, desde donde vos le mires, tiene la misma curvatura. Bueno, ¿qué pasa si ustedes agarran una pelota de rugby o un huevo, ¿verdad? Te dan un huevo, una pelota de rugby y van a ver que tiene una curvatura en un sentido y en el otro sentido tiene otra curvatura, ¿sí? Entonces eso explica, ¿verdad? Los casos de astigmatismo. En el astigmatismo, la curvatura, principalmente de la córnea, en el eje horizontal es diferente al eje vertical, ¿verdad? Entonces, hay una diferencia en la curvatura y eso hace que una imagen en la vertical tiene un punto focal y en la horizontal va a tener otro punto focal. Va a ser que tenga dos puntos focales. Por eso el astigmatismo, después vamos a hablar de las características de la miopía y de la hipermetropía, etcétera. Y astigmatismo es más difícil decir qué características va a tener, porque existen todos estos tipos de astigmatismo. Está el astigmatismo miópico simple, en el cual uno de los puntos focales es miope, ¿verdad? Está por delante de la retina, y el otro es normal, está en la retina. Por eso le llama miópico simple, o sea, un punto es miope, el otro punto es normal. Puede ser astigmatismo miópico compuesto. Acá los dos puntos focales están por delante de la retina.
Después vamos al hipermetrópico simple, uno por detrás y otro es normal. En el hipermetrópico compuesto, los dos puntos focales están por detrás y luego para el mixto, uno por delante y otro por detrás, que es lo que vemos acá. Entonces es muy difícil decir, tiene astigmatismo, pero ¿qué características va a tener el paciente? Bueno, depende de cuál tipo de astigmatismo tenga el paciente. Bueno, vamos a empezar hablando del defecto refractivo que es probablemente el más famoso de todos. Probablemente porque es el que trae más. No, no sé si el más frecuente, no creo que sea, no es el más frecuente, pero es el que más molesta probablemente, ¿verdad? Entonces la miopía, ustedes sabrán que es bueno, fíjense, dificultad para enfocar de lejos, bueno, o sea, dificultad para enfocar imagen a distancia, ok, depende. ¿Por qué? Bueno, lógico, el paciente sí está a paciente que tiene menos 0,50 de miopía. ¿Okay? 0,50 nomás. 0,50. El paciente tiene dificultad a 3. El paciente consigue ver normal hasta 3 metros. ¿Sí? O sea, él consigue ver más o menos hasta 3 metros, él consigue ver bien. De más que eso, no. Ya empieza a tener dificultad. Y si tiene 1 grado de miopía, que el menos 1, normal hasta 1 metro. Y 3 grados de miopía, hasta normal, ¿verdad? Normal, el B normal, hasta 33 centímetros. Y si tiene menos 10, hasta 10 centímetros. Entonces, eso que el paciente tiene dificultad de lejos, pero ve bien de cerca, depende. Si el paciente tiene 10 grados de miopía, él no consigue ver la computadora. Él consigue ver acá, a 10 centímetros. Por eso van a ver gente de repente así que miran su teléfono acá. Lógico, tiene una miopía alta, ¿verdad? Pero fíjense nomás cómo medio grado de miopía o 1 grado de miopía ya dificulta bastante, ¿verdad? La visión normal ya es hasta 1 metro. A lo mejor personas que trabajan en una oficina, tal vez no tengan dificultad, tanta dificultad, porque consiguen ver celular, papeles, computadora, consiguen ver normal. Pero para manejar, para ver la tele, para ver el rostro de una persona, van a tener dificultad, ¿verdad? Y hablamos de las causas, ¿verdad? O un ojo más largo o un poder refractivo de la córnea o el cristalino que son mayores a lo normal. ¿Cuál es el síntoma de la miopía? Paciente no ve bien de lejos. Ese es el principal de todos. Los otros, puede dar dolor de cabeza, visión, ¿cómo es? Cefalea, fatiga, puede ser, pero el paciente no ve bien de lejos. Eh, eh, pero es así, ¿verdad? Un paciente, por ejemplo, que tiene miopía empieza mucho de niños, adolescentes, adultos jóvenes. Después de eso es muy raro, o no ocurre, ¿verdad? Si ocurre es porque hay algo, tipo catarata nuclear produce miopía, produce una miopización. Entonces normalmente empieza en niños, adolescentes, adultos. Ahí la mamá viene con la criatura y, doctor, mi hijo se queja mucho que él eh, tiene dolor de cabeza. Pero él ve bien. Sí, doctor, él ve súper bien. En serio, ok. Ahí se sienta y uno le pone la cartilla de Snellen y el nenito comienza a hacer así. F, P, él consigue leer haciendo así. Pero más vale que va a tener dolor de cabeza después de la escuela, después de hacer todo ese esfuerzo, ¿verdad? Tratando de ver.
Eso que ellos hacen así se llama eh, agujero estenopeico. Según todo, alguien de ustedes tiene miopía y puede probar, es hacer un pequeño orificio en un papel o acá, ver a través de un pequeño orificio y ustedes van a ver que van a ver mucho mejor eh, haciendo eso. Y es lo que hacen estos niños de forma intuitiva, ¿verdad? Entonces el paciente miope tiene dificultad para ver de lejos. Entonces empieza en pacientes jóvenes y se estabiliza más o menos a los 25 años de edad, ¿verdad? Una vez que comienza, es lentamente progresiva, ¿sí? Cuanto antes comienza, lo más probable que más alta va a ser su graduación. O sea, es diferente un paciente con 0,25 que tiene 8 años con un paciente con 0,25 de 23 años. El de 23 puede aumentar, sí, pero va a aumentar poco tiempo, va a aumentar hasta los 25. Y un paciente de 8 años tiene todavía 17 años para seguir aumentando. Bueno, entonces, paciente miope, una vez diagnosticado, es muy raro que el paciente disminuya su miopía. Es muy raro de ver, ¿verdad? Entonces lo normal, y uno le explica a los papás, ¿verdad? Porque generalmente son pacientes jóvenes, es que la miopía va, va a ir aumentando. Ah, podría, ¿verdad? Si produce algún tipo de cicatrización a nivel de la córnea, ¿verdad? Podría ser, Teodoro. Sí. Por ahí el mayor riesgo, tipo un accidente, un trauma, ¿verdad? Una quemadura, es que produzca una lesión importante a nivel del estroma y que el estroma pierda transparencia. Ahora que pueda modificar la forma de la córnea podría ser, pero sería más raro, ¿verdad? Pero puede ser. No sería la causa principal no sería, ahora sería una causa medio más rara, ¿verdad? Pero de poder puede ser. Bueno, ¿por qué tenemos miopía? Bueno, eh, eh, yo tenía miopía, ¿verdad? Porque dice factores de riesgo a la herencia, pero mi papá y mi mamá no son miopes, ¿verdad? Entonces puede pasar que yo, sin tener ningún tipo de progenitor miope, porque hay cada vez más miopes, ¿sí? Eh, eh, puedo tener miopía también, pero la herencia es importante. O sea, hijos de padres miopes tienen muchas chances de hacer miopía. ¿Por qué yo hice miopía a partir de los 18 años? Actividades cercanas. O sea, fue la época que yo empecé a hacer el vestibular, ¿verdad? O sea, y se sabe cuanto más escolaridad, cuanto más uno lee, es, es importante el estímulo para formar la miopía, ¿verdad? Sobre todo ahora, ¿verdad? Que nuestros niños, ¿verdad? Están todo el día encima del celular, de la tablet, la computadora. Entonces, a los que tienen hijos, va la recomendación de tratar que los niños no abusen haciendo actividades de cerca, ¿verdad? Se sabe también que la poca exposición al sol es un factor de riesgo para nuestros niños, adolescentes que están todo el día encerrados en la habitación. Realizar actividades con poca luz. Se sabe que la insulinoresistencia, ¿verdad? También es un factor de riesgo y cuanto más años estudia una persona, mayor el riesgo de tener miopía. O sea, eh, eso, por ejemplo, explica por qué, por ejemplo, tenemos mucho más pacientes miopes
de la ciudad, comparando con personas que viven en el campo, ¿verdad? Ellos hacen menos actividades de cerca, ¿verdad? Tienen menor exposición, o sea, mayor exposición al sol, ¿verdad? Entonces, ellos tienen menos miopía. O sea, vivir en la ciudad probablemente sea un factor de riesgo también para la miopía. Bueno, esto ya habíamos hablado también antes, ¿verdad? Pues la miopía simple es el 99% de los pacientes, ¿verdad? Eh, consideramos una miopía alta a partir de 6 dioptrías. Sabemos, por ejemplo, que pacientes miopes altos tienen mayor riesgo, por ejemplo, de desprendimiento de retina, regmatógeno. Y dentro del grupo de los miopes altos, hay algunos que hacen una miopía magna, ¿verdad? Que no solamente aumenta la miopía, sino que el paciente ve menos, ¿verdad? El paciente no llega al 100% de visión, eh, y uno evalúa el ojo y hay alteraciones anatómicas en la miopía magna, ¿verdad? Alteraciones a nivel del nervio óptico, que es el nervio óptico o la papila o disco oblicuo, es que se ve que es la atrofia peripapilar, ¿verdad? Alrededor de la papila. Hay atrofia de la retina, atrofia del epitelio pigmentario, por eso es que vemos mejor acá, por ejemplo, estos vasos que son vasos de la coroides, ¿verdad? Incluso pueden haber alteraciones por detrás de la fóvea de la retina. Hay casos de membranas neovasculares que sangran y todo eso y van produciendo atrofias importantes. Entonces, pueden haber pacientes miopes que ven súper poco a pesar de la mejor corrección óptica posible, ¿verdad? Una vez diagnosticado la miopía, ¿verdad? Uno va pidiendo controles cada cierto tiempo, ¿verdad? Sobre todo en los niños y en los adolescentes, ¿verdad? Uno pide controles más frecuentes, ¿verdad? Ya los que pasaron los 25 años, ya no es tan necesario porque uno ya sabe que la tendencia de aumentar es mínima, ¿verdad? Después de los 25 años. Tratamiento en miope. Bueno, si es un miope joven, se pueden usar anteojos o lentes, ¿verdad? Tipo lentes de contacto, ¿verdad? Los anteojos son lentes bicóncavas o negativas, ¿verdad? Por eso es -1, -2, -3, ¿verdad? De la miopía. Lentes de contacto, un paciente solamente que es solamente miope, eh, lentes de contacto funcionan súper bien. Por eso muchas veces solamente quieren usar lentes de contacto. No es la recomendación, ¿verdad? Pero muchos pacientes hacen eso. Y finalmente se pueden hacer, si son pacientes jóvenes, se pueden hacer cirugías refractivas de la córnea, que ya hablamos antes, ¿verdad? Se pueden hacer cirugías refractivas de la córnea. La recomendación es a partir de los 25 años, ¿verdad? Que es donde uno cree que ya no va a aumentar esa miopía, ¿verdad? Pero si ustedes buscan información, por ejemplo, cirugías de miopía, ¿verdad? Van a encontrar cualquier cosa como información, tipo, cirugías a partir de 18 años, ¿verdad? Eh, lo cual no es una información de la más correcta, ¿verdad? Lo ideal es esperar los 25 años, una vez que ya no aumenta, recién ahí hacer la cirugía. Ya vi muchos casos de pacientes que son operados antes de tiempo y después de pocos años vuelven a necesitar de anteojos, ¿verdad? Y después vamos a hablar de las facorrefractivas. Facorrefractivas generalmente ya son, cuando son cirugías del cristalino, tipo catarata, uno ya hace en pacientes que son mayores de edad, ¿verdad? Más de 55 años. Bien, preguntas sobre miopía. ¿Todo bien? No hay ningún miope acá, estamos entre 56. Biconvexas, no, le voy a mostrar. Tururururu.
Bueno, acá. Estas son lentes bicóncavas, ¿verdad? Que son las lentes para miopía. Y fíjense cómo son las lentes bicóncavas, son más finas en el centro y son más gruesas en el borde. Por eso es que el paciente miope alto, ¿verdad? Usan anteojos que no son, estéticamente no son tan lindos, ¿verdad? Por eso ahí la recomendación en un miope alto es hacer el anteojo lo más pequeño posible, porque él es grueso en los bordes, ¿verdad? Y cuanto más pequeño, el borde va a ser más fino. En un paciente con hipermetropía que va a usar lentes biconvexas, es al revés. El del grueso más, en el centro es más grueso, pero en el borde él va siendo cada vez más fino, ¿verdad? Entonces no hay problema acá que el anteojo sea grande, porque cuanto más grande sea el anteojo, más fino va a ser el borde, más estético va a ser el anteojo. Bueno, bueno, vamos a pasar a astigmatismo, vamos a hablar después. Vamos a hablar de lo contrario, más o menos lo contrario, que es la hipermetropía, ¿verdad? Lo contrario en la causa, ¿verdad? Porque es ojo más corto o la córnea y el cristalino que tienen poderes que son menores, ¿verdad? Eh, Solo que acá dice dificultad para las distancias próximas. Bueno. Acá en la hipermetropía, vamos a mostrar otra vez esta imagen de acá. En la hipermetropía es totalmente diferente a la miopía, muy diferente. A miopía encima el paciente no ve bien de lejos. Si es miope no va a ver bien de lejos, ¿verdad? Hay pacientes hipermétropes que ven bien de lejos y de cerca, sí. Ahora, si la hipermetropía es alta, bueno, ahí estamos hablando diferente. Ahí ya es diferente. Pero el hipermétrope acá el músculo ciliar se contrae, él aumenta la convergencia acá y él enfoca la imagen en la retina. Acá nuestro sistema de acomodación puede resolver el problema de la hipermetropía. ¿Sí? Entonces, como dijimos, ¿verdad? Un 0,50 de miopía, el paciente va a tener dificultad. 0,50 de miopía. Él va a tener dificultades para ver la tele, para manejar, o sea, todo lo que es lejos, él va a tener dificultad. 0,50. Alguien le saluda a 20 metros. Él no sabe quién es, o sea, 0,50 de miopía. Y un más 0,50 de hipermetropía. Más 0,50 de hipermetropía, el paciente está feliz todo el día. Si vive en el campo, no va a tener problema ninguno. El paciente vive en la ciudad y él trabaja en una oficina todo el día, computadoras, celulares, papeles. Más 0,50 hipermetropía va a tener tipo un cansancio visual después de varias horas de visión cercana. ¿Ven cómo es muy, muy diferente? O sea, el paciente puede estar todo el día, a las 5 de la tarde ya va a estar así, ya está cansado. Y ok, se va a su casa, ahí pasa. El hipermétrope, solo que, y vamos a ir viendo acá. Entonces, la hipermetropía depende. O sea, hay pacientes que necesitan usar anteojos o va a usar anteojos solamente cuando él está haciendo cosas de cerca. Él se va a poner el anteojo para trabajar, que es lo que yo hago muchas veces acá. ¿Verdad? Yo me pongo el anteojos y a veces uso, a veces no uso. El paciente hipermétrope leve, él se cansa después de varias horas de trabajo cercano. Lógico, a medida que aumenta la hipermetropía, ese problema también va aumentando, ¿verdad? Pero puede pasar el paciente.
usa para trabajo, después se quita el anteojo y se va a su casa. Él usa solamente para el trabajo. Bueno, tener en cuenta, dice la edad del paciente. Hipermetropía es muy frecuente en niños, mucho más frecuente que la miopía. Sí, o sea, hipermetropía es, podemos decir que hasta que es fisiológica en los niños, niños de 5, 6, 7 años, ¿verdad? Eh, y esa hipermetropía va disminuyendo, o sea, va mejorando con el tiempo en los niños pequeños, ¿verdad? Y hay niños que tienen esa dificultad. Dice, doctor, él viene con dolor de cabeza de la escuela. Y él ve bien, él ve súper bien, él consigue copiar todo. A veces al final de la clase ya no copia todo. Claro, ya le molesta al final de la clase, ¿verdad? Entonces a veces uno, si le molesta con frecuencia, ok, usamos un anteojos en esos niños, pero sabemos que lo más probable, y le explicamos a los padres, que lo más probable es que él va a dejar de usar el anteojos dentro de 1, 2, 3 años. El niño va creciendo, el ojo se va elongando, ¿verdad? Porque la hipermetropía es un ojo más corto. Entonces ese niño va creciendo, el ojo va creciendo y la hipermetropía va mejorando con el tiempo, en el 90% de los casos. Ahora, ¿y en el adulto? Bueno, hay adultos que comienzan a partir de los 30, a partir de los 40, 50, empieza la hipermetropía. ¿Por qué? Porque el ojo se va acortando en el adulto. No, el ojo ya era más corto, él ya tenía hipermetropía, solo que la acomodación del músculo ciliar y el cristalino resolvían el problema. Solo que después el cristalino pierde elasticidad, ¿verdad? Y va apareciendo la hipermetropía. Y acá, cuando empiezan adultos, uno ya sabe, va a ir aumentando lentamente, pero va aumentando hasta los 60, 70 años, ¿verdad? Más o menos. O hasta que el paciente empieza a tener catarata, ¿verdad? Empieza a tener otro problema. Tratamiento, ¿verdad? Acá, lentes de contacto no funcionan también en hipermétropes, en la mayoría de los casos. ¿Por qué? Porque el hipermétrope, hay momentos que él necesita anteojos y hay momentos que no. Por eso es mucho más fácil usar lentes, anteojos, ¿verdad? Cirugías en un hipermétrope, esa cirugía refractiva de la córnea no funciona tan bien. Si es un paciente hipermétrope, lo ideal es esperar y a 5, 60 años, ¿verdad? Eh, hacer la cirugía, una cirugía refractiva, ¿verdad? Operar el cristalino y colocar una lente multifocal, ¿verdad? Esa sería la solución para no usar anteojos en un paciente hipermétrope. Lo ideal es esperar. ¿Qué explica? Pacientes con hipermetropías altas pueden tener estrabismo. Hay veces, ¿verdad? En la clase, en la clase, en la clase pasada, ¿se acuerdan que hablamos que había un triple reflejo, ¿verdad? Que era convergencia, acomodación y miosis de la pupila, ¿verdad? Un triple reflejo cuando vemos algo de cerca. Y si el paciente es muy hipermétrope, sobre todo si son niños con hipermetropía muy alta, que tienen que hacer mucho esfuerzo de acomodación para enfocar de cerca. Al hacer mucho esfuerzo de acomodación, como es un triple reflejo, hacen tanta convergencia que tienden a hacer un estrabismo hacia adentro. ¿Sí? Entonces puede haber, por ejemplo, estrabismos que son por hipermetropías altas. Ahí el paciente usa un anteojos para hipermetropía y el paciente eh, mejora del estrabismo. Algo que vamos a ver en nuestra próxima clase, ¿verdad? También es el glaucoma agudo es más frecuente. Esto en pacientes hipermétropes adultos, ¿verdad? Generalmente pacientes de 50, 60 años. Entonces, cuando hablo acá de hipermetropías altas de estrabismo, son niños
Y hipermetropías con glaucoma agudo es adultos mayores. Bien, entonces, ven cómo es súper interesante. O sea, a mí me gusta muchísimo la parte de defectos refractivos, ¿verdad? Porque eh, no sé si ustedes saben, ¿verdad? Que hay, sobre todo en el Brasil, hay una pelea judicial, ¿verdad? Entre, entre los oftalmólogos, ¿verdad? La Sociedad Brasilera de Oftalmología y la Sociedad Brasilera de Otometría, ¿verdad? Eh, eh, por quienes pueden hacer recetas de anteojos, ¿verdad? Los oftalmólogos dicen no, que solamente ellos porque eh, los optometristas no, eh, el examen que hacen ellos no es completo, ¿verdad? Bueno, a mí me parece defectos reflectivos tipo algo súper interesante, porque no es así, es súper fácil hacer y corregir. No, si es por vender anteojos nomás es súper fácil, ¿verdad? Ponerle anteojos a todo el mundo y ya. Pero es interesante porque cada paciente es diferente, ¿verdad? Y uno corrige también a cada paciente de una forma diferente. Uno puede hacer, es un tratamiento así personalizado. ¿Qué hace el paciente? Doctor, yo manejo. ¿Manejas qué? Camión, auto, ¿cuántas horas por día, de noche? No, yo trabajo en una oficina, ok. ¿Cómo es tu oficina? ¿O trabajas con computadora? ¿Tu computadora es una notebook o es una PC que está alta? ¿A qué distancia está? ¿Cuántas horas al día? Y todo eso influye en la hora de cómo resolver el problema que tiene el paciente, ¿verdad? Bien, preguntas. Bueno, son las 14:04. Vamos a hacer una mini pausa, ¿sí? 14:10 y luego continuamos con nuestra segunda parte de nuestra clase. ¿Ok? Nos vamos enseguida. Continuamos. Bueno, ahora sí volvemos a astigmatismo. Bueno, como dijimos, el astigmatismo es causado por una curvatura, ¿no? Que está alterada, ya sea en la córnea y en el cristalino. Las imágenes van a aparecer distorsionadas, que pueden ser más para lejos o más para cerca, ¿verdad? Dependiendo del tipo de astigmatismo, ¿verdad? Si es miópico, si es hipermetrópico. Y los síntomas pueden ser muy variables, ¿verdad? Desde ver menos, ¿verdad? Una visión borrosa, dolores de cabeza, hay pacientes que refieren mareos. El astigmatismo se inicia principalmente en niños, ¿verdad? Y adolescentes. Y igual que la miopía, tiende a estabilizarse en personas jóvenes. Por eso es que el astigmatismo también, ¿verdad? En muchos casos puede ser operado a través con una cirugía refractiva de la córnea a partir de los 25 años, ¿verdad? El astigmatismo funciona mejor con lentes, con anteojos, ¿verdad? Hay casos donde también se puede mejorar con lentes de contacto. Y las cirugías también, como dije, son factibles, ¿verdad? Las refractivas a partir de los 25 años. Y si son pacientes mayores, ¿verdad? Se podría también corregir con las cirugías facorrefractivas, o sea, cirugías del cristalino, eh, a partir de los 55 años. Y se puede corregir actualmente también con lentes intraoculares que corrigen el astigmatismo o disminuyen el astigmatismo, ¿verdad? Entonces, hay una clasificación de astigmatismo corneal cuando el defecto está en la córnea, que es lo más frecuente, o a nivel del cristalino, y eh, se suele también clasificar el astigmatismo de forma regular o irregular. ¿Qué significa eso? Bueno, es como que generalmente las curvaturas de la córnea
son mayores, o sea, los puntos más curvos y menos curvos se ubican así, en la horizontal o en la vertical, ¿verdad? Entonces él está más o menos así, ¿verdad? Cuando está así, oblicuo, ¿verdad? Es cuando le llamamos un astigmatismo irregular, que no suele ser tan frecuente y que cuando aparece uno empieza a sospechar de alguna otra patología. Por ejemplo, el queratocono, que hablamos en córnea, en nuestra unidad 7, eh, hablábamos que el queratocono, sus características son un astigmatismo y la miopía que van aumentando, ¿verdad? Muy rápido. Y generalmente el astigmatismo es irregular, ¿verdad? En el queratocono. ¿Cómo corregimos el astigmatismo? También, ¿verdad? Corregimos con anteojos, ¿verdad? Como dije, lentes de contacto, lentes de contacto también, o con las cirugías, ¿verdad? Luego viene la presbicia, ¿verdad? La presbicia es algo que eh, todos empiezan a tener a partir de los 40, 45, 50 años, ¿verdad? Y se caracteriza por una dificultad para ver de cerca, ¿verdad? Se debe a que el cristalino va perdiendo su capacidad de acomodación y se le suma al problema que el paciente ya tenía antes. O sea, si el paciente antes era normal, ok, él va a tener solamente presbicia, va a tener dificultad solo para cerca. Ahora, ¿y si el paciente era hipermétrope? Se le suma la presbicia. Y si era miope, empieza a tener presbicia. O sea, todos empiezan a tener presbicia a partir de cierta edad, ¿verdad? Se corrige con anteojos principalmente, ¿verdad? Que puede ser un anteojos monofocal solo para cerca, o lo más frecuente que hagamos son lentes bifocales, o lo que más se utiliza actualmente son lentes multifocales, ¿verdad? Que el paciente consigue ver en el mismo anteojos, él tiene la graduación para lejos, distancias intermedias, que es principalmente la pantalla del computador, y también más para cerca, que es para lectura o para ver los celulares, ¿verdad? Opción quirúrgica para la presbicia son las cirugías faco-refractivas, es hacer las cirugías para retirar el cristalino y colocar una lente intraocular, generalmente también multifocal, ¿verdad? Pasa que hay pacientes y pacientes, no todo paciente también es para una cirugía refractiva con multifocales. Bueno, bueno, ambliopía ya hablamos varias veces, ¿verdad? Se repite otra vez. Después hay otra clase más donde vamos a hablar otra vez de ambliopía. La ambliopía es algo que aparece en los niños, ¿verdad? Y que tenemos que resolver de niños, ¿verdad? De adultos no se soluciona una ambliopía, que es cuando a nivel cerebral nuestro cerebro no aprendió a ver por alguna razón, ¿verdad? Puede ser por estrabismo, ¿verdad? El niño que tiene el ojo desviado y ese ojo desviado no aprende a ver. Anisometropías, cuando, por ejemplo, un ojo no es emétrope, un ojo es normal y el otro lado tiene un astigmatismo alto. Entonces, ese lado con defecto, con el astigmatismo alto, va a ver borroso. Y el cerebro no aprende a ver bien teniendo una imagen borrosa. Entonces, el cerebro como que deja de aprender a ver con ese ojo que tiene una mala calidad, ¿verdad? Cataratas congénitas, ¿verdad? En niños, hace que el niño vea menos y que no aprenda a ver, ¿verdad? Entonces acá también tenemos que saber que la etapa de plasticidad neuronal es hasta los 7 años de edad, ¿verdad? Entonces la ambliopía hay que diagnosticar antes de los 7 años y también corregir antes de los 7 años. Por eso es que a nosotros nos gusta mucho cuando los niños vienen a consultar para control a los 4 o 5 años, que es todavía una edad donde uno puede diagnosticar si tiene un problema y todavía estamos a tiempo de mejorar esa ambliopía. O sea, ¿cómo mejoramos la ambliopía? Bueno, por ejemplo, uso de anteojos, ¿verdad? Si el paciente tiene algún defecto refractivo, ¿verdad? Y el ojo que ve mejor
tapamos con parches o usamos colirios cicloplégicos que disminuyen la visión de ese ojo mientras tiene el efecto del colirio. Entonces, al disminuir, al tapar el ojo que está viendo mejor, le obligamos al cerebro a que aprenda a ver mejor con el otro ojo que estaba viendo menos, ¿verdad? Con el ojo perezoso. Bueno, a ver, este ya vimos. Bueno, cirugías refractivas también, ya hablamos antes, ¿verdad? Están las cirugías refractivas de la córnea que hacen en pacientes. Idealmente, estas cirugías de la córnea, lo ideal es hacer en pacientes entre los 25 y los 35 años. Esa sería la edad ideal, ¿verdad? Para corregir la miopía o el astigmatismo. Pacientes hipermétropes no es tan bueno, yo no recomiendo tanto porque la hipermetropía tiende a aumentar, ¿verdad? En los adultos. Entonces el paciente se puede operar, pero después de pocos años vuelve a necesitar de anteojos. Entonces, cirugías refractivas a partir de los 25 tienen que tener 2 años de estabilidad en el grado, ¿verdad? Funcionan muy bien en miopías y astigmatismo de más o menos hasta 8 dioptrías. Si tienen más de 8 grados, hay que evaluar de otra forma, que enseguida vamos a ver. Cuando el paciente es bien seleccionado, esta cirugía funciona súper, súper bien. Eh, yo me operé a los 20, no, 28 años. Yo ahora tengo 42 y el año pasado empecé a tener presbicia. Entonces, por eso es que se recomienda una edad para operarse también. Entonces, yo me operé de la miopía al astigmatismo, perfecto. Ah, pero a los 40 y tantos empieza la presbicia de cualquier manera, ¿verdad? Bueno, y acá vemos, por ejemplo, opciones, ¿verdad? Tipo un paciente miope alto que no puede ser operado de la córnea. Una opción es colocar lentes intraoculares. Si el paciente es joven, se coloca una lente intraocular por delante del iris, ¿verdad? Y no se toca el cristalino. El cristalino está ahí para que el paciente siga teniendo acomodación. Ahora, si es un paciente ya más de 55 años, ahí ya tenemos la opción de operar el cristalino y colocar una lente intraocular que podría ser multifocal, ¿verdad? Para que el paciente tenga buena visión de lejos y de cerca. Muy bien, esa es nuestra unidad 12. Esperen porque vamos a ver esta es nuestra unidad 3. La unidad 13 es 5 minutos, ¿sí? Eh, porque es una unidad de repaso. La unidad 3 es síndrome de ojo rojo, ¿verdad? Que es el conjunto de patologías que produce el ojo rojo, ¿verdad? Y el ojo rojo, ¿verdad? Puede ser de diferentes causas, vamos a ir viendo, tipo una clasificación general, ¿verdad? Lógico, cuando tenemos, como todo paciente, ¿verdad? Hacer toda la evaluación del paciente, ¿verdad? Todos los datos y evaluar todo el ojo. Podemos tener tipo ojo rojo, puede ser desde perdón, una hemorragia subconjuntival, ¿verdad? Que es sumamente benigna, ¿verdad? Que es causada por tos, vómitos, son maniobras de Valsalva, ¿verdad? O aumentos de la presión arterial, no la presión ocular, presión arterial, ¿verdad? No causa dolor, no causa disminución de la visión y generalmente se reabsorben en 7 a 10 días, ¿verdad? Tienen muy buen pronóstico. Pero cuando realmente hay un proceso inflamatorio acá del ojo, ¿verdad? Que es lo que le llamamos hiperemia conjuntival o hiperemia periquerática. Bueno, la hiperemia conjuntival, que es la periférica, ¿verdad? Es una que es causado por alteraciones que son extraoculares. O el problema está en la conjuntiva, o el problema está en el párpado, pero el problema no está en el ojo en sí. Entonces puede haber una hiperemia acá de la conjuntiva periférica, pero el ojo, el paciente está viendo normal, ¿verdad? Visión normal, presión normal,
reflejo fotomotor normal, todo va a estar normal en el ojo, porque la causa de la hiperemia está fuera del ojo. Ahora, cuando hay una hiperemia ciliar, que es principalmente acá alrededor de la córnea, ¿verdad? Acá uno coloca un colirio con vasoconstrictor, el ojo no queda más blanco, ¿verdad? Eh, y acá la causa de la inflamación es intraocular. Entonces el paciente va a tener o disminución, el paciente va a tener o disminución de la visión, va a tener disminución de la visión principalmente, ¿verdad? Entonces, lo primero que yo hago con mis pacientes, ¿verdad? Es, bueno, yo les pregunto, ok, ¿desde cuándo está con el ojo rojo? Ah, hace 5 días, ok. ¿Qué tal estás viendo? Ah, doctor, parece que a veces veo menos. Ese parece que a veces veo menos, está normal, ¿verdad? Ahora el paciente dice, no, doctor, yo estoy viendo menos. Ahí sí, ¿verdad? El problema es intraocular y lógico, ¿verdad? El problema es bien más grave cuando el proceso es intraocular, ¿verdad? Y vamos a ir viendo las causas. Entonces, hay diferentes tipos de hiperemias, ¿verdad? Como dijimos, la periférica, la ciliar, la hemorragia subconjuntival. También puede haber un ojo rojo localizado. Cuando es, por ejemplo, tenemos un pterigion o tenemos una pingüécula, ¿verdad? Que donde vemos ahí cuál es la causa, ¿verdad? ¿Cuál es la causa del ojo rojo? Ahora, cuando hay una disminución de la visión, ¿verdad? Tenemos un ojo rojo periquerático. Es, es cuando pueden ser varias causas, ¿verdad? Desde problemas de la córnea, ¿verdad? Una queratitis o de la uvea, ¿verdad? Una uveitis, un glaucoma agudo que vamos a ver en nuestra próxima clase. Si acá en un ojo rojo periquerático, esto es mucho más grave generalmente que todas las demás causas eh, de los otros tipos de ojo rojo. Entonces acuérdense, ¿y por qué es importante saber esto, verdad? Porque supongamos ustedes son médicos generales o médicos de otra especialidad y el paciente les dice, ah, doctor, yo estoy con el ojo rojo, ¿qué será que es? ¿Qué puede ser? ¿Verdad? Ustedes preguntan, ¿verdad? Tipo, ah, ¿cómo está la visión del paciente, verdad? El paciente está con ojo rojo ¿desde cuándo? Hace 3 días. ¿Te duele? ¿Estás viendo menos? Ah, estoy viendo menos. Eso es algo grave, ¿verdad? Que necesita tratamiento en lo posible con especialista cuanto antes, ¿verdad? Ahora, si es un problema extraocular, probablemente va a ser menos grave, ¿verdad? Y ustedes pueden, por ejemplo, ah, el paciente tiene un ojo rojo periférico, tiene secreción, sí, hace 3 días. Ah, mi hija también, ok. Probablemente es algo infeccioso, ¿verdad? Tiene secreción, sí, ok. Probablemente es una bacteriana. Ustedes pueden indicar un colirio antibiótico, ¿verdad? De amplio espectro para el paciente, para la hija de ese paciente, ¿verdad? Ahora, si es un problema intraocular, no es buena idea tratar ese paciente. Igual como pasó esta semana con un paciente, ¿verdad? Que yo le vi el martes, no, le vi el lunes. Le vi el lunes al paciente, un paciente que vino, que le estaba con síntomas el de dolor, ¿verdad? Sensación de cuerpo extraño en el ojo. Él empezó a tener queratitis infecciosa y le indicaron antibióticos vía endovenosa, no tienen ningún efecto, ¿verdad? Probaron por 3 días y después le indicaron un colirio de antibióticos con corticoides. Explotó su queratitis al poner los corticoides. Empeoró mucho más, ¿verdad? Entonces, lastimosamente ahí se perdió tiempo, ¿verdad? Eh, tratando de resolver algo que no iba a resolverse de esa forma. Entonces es importante saber cuáles son los casos que tienen que referir con urgencia y los cuales ustedes pueden tratar de hacer el tratamiento eh, y da más tiempo, ¿verdad? Entonces acá vemos un cuadro, ¿verdad? De diferencia entre una conjuntivitis aguda y una uveitis aguda, por ejemplo.
Pero una conjuntivitis aguda, en primer lugar, la visión va a estar normal. Una uveitis, un glaucoma agudo, la visión va a estar alterada. Si el proceso es intraocular, la visión va a estar alterada, puede haber alteraciones de la presión, puede haber alteraciones del reflejo fotomotor, eh, ¿verdad? Entonces esto es muy, muy diferente a si el proceso es extraocular, ¿verdad? Que es mucho más tranquilo. Bueno, glaucoma agudo vamos a ver la próxima, en la próxima semana. Y ahora, gente, espérenme un minutito. Vamos a ver algo súper importante. Gracias a, a Dalila. Espérenme un ratito. Viendo mi pantalla, ¿verdad? Entonces vemos que tiene 12 páginas, ok. Eh, tiene luego la universidad, ¿verdad? Trabajo de oftalmología, grupo de 8. ¿Por qué hacían grupos de 4? No entiendo. El trabajo de grupos de 4, gente, no grupos de 8. No sé de dónde sacaron eso. Bueno, gracias por enviar. Ahí ya no poder ver cómo van a resolver, ¿verdad? No era para hacer trabajo de 8. Como primario, ángulo abierto. Ok. Bueno, índice, súper bien. Ok. Ok, me gustó esto. Mira cómo ellos pusieron acá, ¿verdad? Ok, esto que ellos sacaron de acá, sacaron de acá, sacaron de acá. Entonces, eh, tiene que coincidir también lo que ustedes sacan con, con la referencia bibliográfica. Por ejemplo, ahora yo reviso otra vez acá, ¿verdad? Tipo, si dice imagen en doble color, análisis del flujo sanguíneo, ¿verdad? O el estudio electroretinográfico en un biomodelo de glaucoma, facultad veterinaria. Ok.
Ok, mira, no, son hasta cuatro, son grupos de cuatro, a veces de tres, a veces de cinco, pero son grupos de cuatro. Lamento decir. No, ¿quién dijo que era hasta 10? Ahí si falta tema, van a tener que buscar otro tema, un grupo y hacer también, ¿verdad? Pero mandaron un grupo de 8 raíces. Pero dijimos desde un comienzo, eran grupos de 4, ¿verdad? Entonces, el trabajo está bien hecho. Solo que son pessoas demais. Ajá, sí, 4, 5, 3, ¿verdad? Mas 8, 10 pessoas não. Ok? Sí, así mismo. Ajá. Porque na verdade, tipo assim, quando tem grupo de dois, já tem um que faz mais trabalho do que o outro, né? Imagina se forem 10. Então, mas tipo, o que eu avisei não eu vou diminuir a nota de todos por fazerem isso. Que pode ser também, né? Sim. Então, vocês colocarem 10 pessoas num grupo, ok, vou diminuir a puntagem de vocês. Por isso, o trabalho está bem feito? Sim, está bem feito. Só que o grupo não vai levar nota 10. Vocês vão levar 8. Por quê? Porque fizeram a recomendação do professor. Ok? Bueno, ¿hay alguien más que mandó su trabajo? Doutor, ¿Y me mandaste ya? doutor, Hola, olá. Doutor, hola. eu te passei para assim, o senhor dar uma olhada. Se não estava Ok. correto em relação a isso, a gente vai consertar e vai reencaminhar, porque a gente ainda está dentro do prazo correto. Sí, yo creo que hasta, mira, falta poco. Da para hacer en 2 días, un día da para hacer el trabajo, ¿verdad? Sim, Eh, sim. porque ellos me cambiaron ahora la fecha, porque creo Era que para tienes enviar. hasta el día 13. Sim, então. Ok, bueno, vamos a mirar este ahora. Ok, de Então, tudo vuelta, bem, ahora el doutor? logo. Hola, Então, tudo bem? A gente vai ok, te encaminhar outro. ok, grupos de 4, ok, grupo de 4. 2022, uno no sé qué es. 2022, ¿verdad? Después, ok. Está faltando poner las referencias bibliográficas. Entonces, esta información, ¿de dónde sacaron? ¿Verdad? Salió de la bibliografía ya número 3. Ok, entonces ustedes ponen entre paréntesis número 3. Ahí súper bien hasta ahora. Porque ¿qué es lo que yo leo? Yo muchas veces leo tipo, ¿de dónde sacaron la información? Porque ustedes pueden sacar información en una página de internet. Clínica oftalmológica, doctor Igor Ojeda, que es la queratitis infecciosa. Ahí yo pongo información, pero es una información para el pueblo, una información popular. Ahora, ustedes tienen que sacar información de médico para médico. Entonces, los términos que ustedes usan en su trabajo es diferente. Acá ya está. Número uno, número dos. Ok, ok, ok. A ver. Número dos. Mira, un poco súper bueno.
Si bien la mayoría de las bacterias no pueden superar la defensa del huésped, existen agentes oportunistas que pueden producirse cuando las defensas están disminuidas, tipo Neisseria, Corynebacterium, Haemophilus y Listeria, que pueden invadir el epitelio corneal intacto. Perfecto. Es que me gustó. Pseudomonas, el organismo aislado con mayor frecuencia, la queratitis infecciosa en usuarios lente de contacto. Ya, súper bien. Acá está en portugués. Ahí ustedes leen otra vez, ¿verdad? Pasa que ustedes leen y como están muy acostumbrados al portugués, muchas veces ustedes leen y ustedes no se dan cuenta que es un defecto. Sí. Hasta ahora te está sacando todo solamente de tres, de tres fuentes, ¿verdad? Entonces, mira, cuatro, sí, en realidad ustedes sacaron de tres fuentes nada más, ¿verdad? Entonces el trabajo está bien hecho, pero no hubo mucha investigación acá, agarraron tres fuentes y boom, hicieron eso, ¿verdad? Entonces acá yo buscaría información, ¿verdad? Alguna información de algún otro libro, o sea, de otros artículos, ¿verdad? Para poner un poquito más de referencia bibliográfica. Entonces acá está bien hecho, sí, le voy a poner 10, no, le voy a poner que trabajo está bien hecho, pero que la referencia bibliográfica fue pobre. ¿Ok? Pero en general está bien, ¿verdad? Pero para estar mejor hecho, sí, tiene que estar bien. Entonces necesitas de... Yo lo que creo es que si están entre cuatro y cada uno usa tres referencias diferentes, ahí van a ser doce referencias en total, ¿verdad? Entonces ahí sale un buen trabajo, ¿verdad? Aí se usaram solamente três. Que eu falo, né? Tipo, quando é grupo de dois, já tem um que faz mais que o outro, né? Quando são quatro, pior ainda. Se forem 8, 10, pior, é só um que faz. Então, Doutor, manda quem não. Olá? doutor, os meninos falaram que vai fazer outro trabalho e aí vai ficar tudo certinho, tá bem? Ah, ok, tem que ser, porque senão vai prejudicar todo mundo, né? Sim, sim. Então tá bom, doutor. A gente vai consertar isso, aí Ya, depois a gente. pero entendieron, ajá. Y para los otros, ¿verdad? Yo quiero que todos entiendan más o menos cómo tienen que hacer. Porque isso Sim, daqui, entendi. isso é importante para vocês aprenderem a fazer, a entenderem do tema. Não, é para vocês aprenderem a fazer uma monografia médica. É isso que é o objetivo. Sim, Mais sim. do que vocês aprenderem sobre o tema que estão lendo. Não, é vocês aprenderem a fazer uma monografia. Sim, doutor. Aí, no caso, é porque assim, a princípio eram 5 pessoas. E aí haviam te passado já, as meninas falaram que haviam te passado. Houve um erro, porque os outros grupos, as outras disciplinas, eram de 8 a 10. E aí acabou permanecendo esse grupo, e aí deve ter ocorrido esse erro, e aí o pessoal mandou o material, aí acabou ouvindo esse erro. Mas a gente vai consertar, ainda bem que o Aham. senhor deu uma olhada, e aí a gente, consertando isso, a gente pode já subir para a plataforma?